Buenas noches, amigos. Este es su programa Agenda Económica, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por estos canales 27 de RNN. La costumbre, el programa, doña Rosana Ruiz y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán compartiendo con ustedes esta hora que con su indulgencia siempre nos dedican. Así Rosana. es, hola Ezequiel, feliz de aquí estar en mi programa Agenda Económica, me hace falta. Sí, uno le pasa eso cuando se ausenta una semana por cualquier razón. Sí, no, uno lo extraña. Y en verdad hay razones muy ajenas sí. que hacen que uno se ausente. Claro, pero como somos un equipo, así es. Falta uno, pero llegan los demás. Compensamos y nos vamos. Hoy quien va a faltar es José Manuel y siempre estamos usted y yo acá. Así mismo es. Que yo siempre digo que cuando está usted, él se te ve más bonito. Ay, gracias. Mire, Ezequiel, quería que conversáramos un poquito sobre un tema que se abordó la semana pasada, precisamente por un artículo que salió del amigo Andrés Terrero, que también es parte de este programa, sobre el tema de la posible conversión de las asociaciones de ahorros y préstamos. Sabemos, todos conocemos al amigo Andrés Terrero, que tuvo la mejor intención del mundo en exponer sus puntos de vista, lo compartamos o no, pero ese es un tema que desde la época del Código Monetario Financiero es un tema bastante sensible y que hay que saberlo manejar para no levantar las avispas, como dicen. Sí, porque puede ser que hayan algunas cositas que no se hayan tomado en cuenta. Que no se expliquen bien. Sí. Y él hacía alusión en su artículo en el Diario Libre precisamente a unas declaraciones que había hecho el gobernador del Banco Central en ocasión de una reunión que sostuvo con la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos para comentar sobre lo que era el sometimiento en primera fase de un proyecto, de un borrador de reglamento para la conversión opcional y voluntaria de las asociaciones de ahorros y préstamos. Aquí quiero hacer un paréntesis y decirte qué son las asociaciones de ahorros y préstamos, que los amigos saben. Estas asociaciones surgieron en el 1962, son unas entidades surgieron como entidades mutualistas. ¿Qué significa eso? Que no tienen estructura de capital, no tienen accionistas como una sociedad, como un banco, sino que los socios, los dueños, son los ahorrantes, los depositantes. Y así nació en el 62. En la década del 70 y el 80, estas asociaciones de ahorros y préstamos que surgieron para financiar casi exclusivamente el sector hipotecario para la adquisición de vivienda, se fue quedando rezagado en los 70 y en los 80, amigos, y fueron perdiendo competitividad, lo que conllevó a que en esa época, bajo la regulación legal vigente en materia monetaria y financiera, la Junta Monetaria comenzara un proceso gradual de ir diversificando las operaciones de esas asociaciones de ahorros y préstamos para que pudieran subsistir. Estamos hablando de hace 25 años. Si en ese momento la Junta Monetaria no emite una resolución para que ellas pudieran tener otro tipo de operaciones, tanto en la parte de tarjeta de crédito, préstamo a otros sectores conexos de la construcción, préstamo a los sectores productivos, hoy no tuviésemos asociaciones de ahorros y préstamos. Y ese proceso fue evolutivo, ampliando cada vez más y diversificando las operaciones. Cuando vino la Ley Monetaria y Financiera, Ezequiel, en el 2002, la 18302, después de un análisis totalmente ponderado y muy técnico, incluso con consultores internacionales, se determinó, y ahí viene el artículo 75 que hablaba el amigo Terrero, en ese párrafo, sucedieron dos cosas con la Ley Monetaria y Financiera del 2002. Se le amplió aún más las operaciones de esas asociaciones, o sea, más instrumentos, y se dio la posibilidad de que la Junta Monetaria estudiase un mecanismo que permitiera de manera voluntaria a las que quisieran y a las que tuvieran esas condiciones optar por convertirse o en banco múltiple o en banco de ahorro y crédito o en corporación de ahorro y crédito. Pero eso era algo que tenía algún fundamento, sí, un fundamento esencial, y es lo siguiente.
En los primeros 25 años las asociaciones estaban prácticamente solas en el financiamiento de viviendas. Sí. Pero la banca múltiple, cuando vino la banca múltiple, a principios de los 90, empezó a incursionar también y ser competencia de las asociaciones en lo que era su nicho por excelencia. Los famosos bancos hipotecarios. Los bancos hipotecarios, entonces encontró otro actor del sistema financiero que es el primero, que representa más del 80% del total de activos del sistema financiero, ya incursionando instituciones con base de capital fuerte, mientras que ellas no tenían base de capital. Correcto. Porque algo importante es que se dio. Las asociaciones nacieron mutualistas y como tenían ese nicho casi exclusivo y otro elemento también que fue eliminado por una ley, que era que tenían exenciones fiscales. O sea, si tú cogías préstamo en una asociación, tú no pagabas la transferencia. Sí, así mismo. No se pagaba. No se pagaba. Tenían una serie de beneficios fiscales que fueron eliminados por ley. Exacto. Entonces, esa pata de la mesa de las asociaciones, que estaba fundamentada en casi una exclusividad de la cartera y en el hecho de los incentivos fiscales para atraer esos prestamistas, se eliminó completamente y vino el elemento de competencia. ¿Qué ha pasado con esa evolución? Que han venido perdiendo de manera significativa cuota del mercado y de 18 asociaciones que habían en el 2003, hoy por hoy quedan 10 asociaciones en el país. O sea que prácticamente el 50% ha venido desapareciendo porque no puede competir. Que por su creatividad han crecido. Han crecido y han tratado. La Asociación Cibao está creciendo un poco, Alavera ha crecido mucho. Claro, porque ¿qué es lo que ha pasado? Mientras ellos pudieron ir incorporando nuevas operaciones y servicios, iban teniendo oxígeno para subsistir. Pero cuando llegó un momento ya que la limitante, porque miren, yo quiero explicar algo. Ahora mismo no hay una diferencia entre un banco múltiple y una asociación en cuanto a regulación. O sea, tienen encaje legal igual que un banco múltiple. Aplican las normas prudenciales y índice de solvencia. Eso en este momento. Desde el 2000. Cuando nació la asociación no tenían ninguna de esas normas. Eran regidas por el BNB, correcto, tenían el encaje en el BNB y eran normadas por el BNB. Okay. Con la reforma financiera y con la ley del 2002 desaparece esa dualidad y ellas entran a competir en lo fuerte, en la parte regulatoria. O sea, ya tienen que tener sus normas de evaluación de activos, su manejo de riesgo de mercado, de riesgo financiero. Todo eso se hizo por la necesidad de ir regulando el mercado financiero. El mercado financiero y que no existiera esa segmentación. Correcto. Entonces ellas, ¿qué entraron? Entraron con todos los costos operativos y regulatorios. Pero no con todos los con negocios. Un competidor fuerte como la banca múltiple, pero con una situación que hoy tienen todavía, que es que el carácter mutualista no tiene base de capital. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, ellos tienen que cumplir por cada 10 pesos de préstamo, tienen que tener 1 peso de solvencia. Y la solvencia es capital. Si ellos, por ejemplo, ¿cómo ellos acumulan capital? Por utilidades. Claro. Si una asociación no gana beneficio, está frita porque no encuentra a quién pedirle dinero, como pasa con los bancos. Pero vamos a ir a una pausa y regresamos en un momentito.